Bienvenidos a esta historia del pasado. Hoy viajamos al año 947 en la antigua China. 5 dinastías se desmoronaban una tras otra y los imperios nacían de las cenizas. Les voy a contar la historia de un joven príncipe de Buyue, Qianlong, quien en medio del caos se atrevió a desafiar a las ratas del granero. En el año 947, el imperio Liao se retiraba del centro de China. El emperador Yelu de Wang, incapaz de controlar la rebelión, abandonó la capital Bianliang. Feng Dao, un veterano ministro que había servido a 5 dinastías, se despidió del príncipe Qianlong con amargura. Feng Dao era un superviviente, había visto coronar y derrocar señores, siempre inclinando la cabeza. Suspiró: he visto caer tronos y elevarse nuevos soberanos, pero jamás he conocido un solo día de paz. Al día siguiente Feng Dao y el depuesto emperador Sichongyi partieron hacia el norte, envueltos en polvo y desolación. Abril del mismo año, Yelu de Wang murió repentinamente en Luancheng a los 45 años. En junio Liu Ziyuan, fundador de la dinastía Han posterior, marchó al sur y tomó Bianliang. Para ganarse al pueblo premió a los enviados de Buyue, entre ellos Qianlong, y eximió de impuestos a la capital por 3 años. Antes de regresar a casa, Qianlong se despidió de 2 jóvenes oficiales, Zhao Quanyin y Guo Rong. Eran apenas unos desconocidos entonces, pero el destino los convertiría en emperadores. Les pidió que le dieran un nombre de cortesía. Ellos le obsequiaron Yuanlang, que significa ola lejana. Qianlong prometió: cuando llegue la paz, nos reuniremos a beber una copa caliente. Zhao Quanyin añadió con una sonrisa: y bajo la luna llena, recordaremos este día. Así el príncipe zarpó de vuelta a Buyue, soñando con mares tranquilos. Pero el océano no estaba en calma. Una tormenta desvió su barco hacia la costa de Ninai, en la región de Taizhou. Sin que él lo supiera, en ese mismo condado se cocía una tragedia. El magistrado Gao Su y el prefecto Shen Congyue habían conspirado para acusar falsamente al jefe de policía Shen Jin, porque éste había informado en secreto a un superior. Por otro lado, un terrateniente íntegro, Fan Gongjin, había estado reuniendo en secreto escrituras de tierras arrebatadas ilegalmente a campesinos. Se las entregó a Chen Xin, secretario de la oficina agrícola, con la intención de denunciar los abusos de las élites locales. Sin embargo, el miedo reinaba en los campos. De 16 aldeas, solo 200 familias se atrevieron a entregar sus títulos, el resto temía represalias. Justo cuando Chen Xin iba a llevar las pruebas, el comisionado agrícola Duao y Gao Su irrumpieron en la mansión Fan. La familia entera fue masacrada. Chen Xin escapó malherido y, arrastrándose hasta la escuela del condado, entregó los documentos al doctor Cui Renji. Con las manos manchadas de sangre, expiró en la entrada, dejando aquella herencia de papel. En ese instante la delegación de Buyue, empujada por el temporal, atracó en Ningai. Mientras Gao Su registraba la escuela buscando el rastro de Chen Xin, el doctor Cui, amenazado, negó haberlo visto. Gao Su corrió al muelle a presentar sus respetos al príncipe, pero el consejero Sui Qiu Zhao Juan lo rechazó con frialdad: Su Alteza está fatigado del viaje, no recibe visitas. Sin embargo, Qianlong y su esposa Santai Zhen ya habían desembarcado de incógnito. Caminaban entre el bullicio del mercado, creyendo hallar un pueblo próspero. Pero un vendedor los desengañó: solo ven la superficie. Los que viven de la tierra son forzados al mar. Si se niegan, les quitan los campos con contratos falsos y los endeudan con préstamos usureros que ni sus nietos podrán pagar. Qianlong sintió un golpe en el pecho. Vio el precio del arroz por las nubes y un cartel que buscaba a Chen Xin. Algo muy oscuro se ocultaba. De vuelta en el barco, recordó la era del emperador Taizong, la paz de Zhenguan, cuando un dou de arroz costaba solo 5 monedas. Un viejo amigo solía recitar:
En tiempos de paz no hay rostros hambrientos, los graneros huelen a abundancia. Ahora el mismo dinero compraba solo 2 medidas, y no 5 por culpa de funcionarios crueles e impuestos asfixiantes. El doctor Quirengi, sabiendo que su vida corría peligro, decidió entregar las pruebas. Envió a un alumno con una hoja en blanco, una señal de que deseaba revelar algo sin palabras. El papel vacío era un grito de auxilio. Qianongchu y Suikyu Zhaohuan comprendieron el mensaje y aceptaron verlo. En el encuentro, Qi les mostró las escrituras y contó la verdad sobre la muerte de Chen Xin. El príncipe examinó los documentos, revelaban una técnica corrupta llamada cobrar antes de medir. Los funcionarios exigían impuestos sobre cifras infladas antes de medir las cosechas reales, luego se embolsaban la diferencia. Las tierras robadas eran incontables, como una enredadera venenosa que asfixiaba al pueblo. Gao Su llegó a la escuela con la excusa de una inspección, pero los guardias lo detuvieron. Dentro, Qianongchu hervía de indignación. Si Chen Xin estuviera vivo, esos documentos serían prueba irrefutable. Muerto el testigo, eran solo indicios. El caso abarcaba a todo el condado, al prefecto y al comisionado. En pocos días borrarían toda huella. Suikyu Zhaohuan insinuó, lo de hoy debe resolverse hoy. Dilatar es consentir, dudar es la derrota. Qianongchu no vaciló. Recordó al vendedor, la sangre en la escuela, las escrituras manchadas. Ordenó a su general Liu Yanchen movilizar a la guardia personal. Aunque intentaron disuadirlo, el príncipe sabía que la demora lo echaría todo a perder. Decidió actuar sin perder un instante. Junto a Santaizen, fingió ser un noble arrogante. Capturaron a un subordinado de Gao Su, irrumpieron en la sede del magistrado y acorralaron a los escribanos. El prefecto Senconyue, confiado en sus contactos, intentó imponerse con su rango. Santaizen, con una determinación asombrosa, le dio una patada que lo derribó junto a la mesa y ordenó atarlo. Controlada la oficina, el príncipe revisó archivos y fue a la cárcel. Allí encontró a Senjin, encarcelado injustamente. Con serenidad, Senjin le explicó los turbios manejos entre la oficina agrícola y los clanes terratenientes. Con el pretexto de préstamos de grano, aplicaban el cobrar antes de medir. El campesino, sin haber sembrado, ya debía una cantidad ficticia. En la cosecha, la oficina usaba medidas grandes para cobrar y pequeñas para prestar, con balanzas trucadas y cuentas falseadas. Así, familias enteras perdían tierras y hogares. El cerebro detrás de todo era Duao, comisionado agrícola por 3 generaciones y, lo más grave, cuñado del poderoso cortesano Ujinsi. Mientras, Suikyu Zhaohuan comentó a otro príncipe, Qian Honyou, que descubrir el fraude de las medidas era fácil, como cazar ratones. Lo difícil venía después, al arrancar la mala hierba, saldrían raíces profundas, ramificadas, que llegaban hasta la corte. Revisando los contratos de préstamo, Qianongchu confirmó que las escrituras de los campesinos estaban retenidas como garantía por las familias ricas, atrapando a miles en deudas perpetuas. El rastro apuntaba directamente a la nobleza de la capital, Hangzhou. Para desenmascarar la corrupción, Suikyu Zhaohuan fue a la oficina agrícola y, con escolta armada, irrumpió en los almacenes y arrestó a Duao. Encontraron cientos de recibos oficiales de grano, pruebas irrefutables de la malversación masiva en 5 condados. Sin embargo, en la oficina de Nindai, Senjin advirtió al príncipe, incluso con la verdad al descubierto, compensar al pueblo y restaurar el orden será un desafío enorme. Qianongchu, apesadumbrado, calculó que solo el grano desaparecido en Taizhou bastaría para comprar un emperador en las llanuras centrales. En Hangzhou, el funcionario Chen Zhaoyue recibió noticias de la inspección y, desesperado, reunió en una noche 500.000 de fanegas de grano. Movilizó caravanas enteras, contactos en la sombra.
Su plan era tapar el agujero antes de que llegaran los inspectores reales, una maniobra desesperada para engañar a todos. El príncipe Qianlongchu y Sui Qiu Zhao Juan enviaron un informe urgente al palacio de Hangzhou. El rey Qianlongzuo al leerlo convocó a sus ministros de confianza en plena noche. Su hermano Qianlongzong y el suegro real Yang Renquan acudieron de inmediato. Solo el viejo consejero Yuan de Zhao se excusó, diciendo que iría al alba, como de costumbre sin alterar la rutina. Yang Renquan, al ver a su propio clan salpicado por los documentos, se postró y se quitó el sombrero pidiendo castigo. El rey comprendió que un castigo severo podría empujar a toda una facción a la rebelión. Lo tranquilizó con palabras amables, apartándolo del ojo del huracán para no alertar a los verdaderos conspiradores. Al quedar solos los dos hermanos, el rey y Qianlongzong analizaron el caso Duao. En apariencia era simple corrupción local, pero el flujo de dinero y los favores personales enredaban a casi la mitad de las familias nobles de Buyue. Mientras en la mansión Wu reinaba una calma tensa. Wu Jing informó a Wu Jinsi de la extraña convocatoria parcial y la humillación del suegro real. Wu Jinsi, imperturbable, decidió no moverse, solo observando en silencio podremos conocer la verdadera intención del rey. Aquel silencio sepulcral presagiaba la tormenta que estaba por desatarse. Así, en aquel año convulso, un joven príncipe se enfrentó a las sombras del poder. Desde los arrozales de Taizhou hasta los salones dorados de Hangzhou, desgarró el manto de silencio que protegía los crímenes. Desafió a las ratas del granero, mientras en la corte se tejían alianzas y traiciones. Las escrituras temblaban en sus manos, mudas pero elocuentes. El destino de todo un reino pendía de un hilo, y la tormenta apenas comenzaba. Esta historia de coraje y corrupción nos recuerda que la lucha contra la injusticia no entiende de épocas. Muchas gracias por escuchar.